Estados Unidos es un país de contrastes, tecnología, poder político y grandes avances, pero también un territorio marcado por misterios que se niegan a desaparecer. A lo largo de las décadas, los crímenes, las desapariciones y los fenómenos inexplicables han alimentado teorías, rumores y leyendas que ni la ciencia ni las autoridades han logrado resolver por completo. Hoy vamos a adentrarnos en algunos de los enigmas más inquietantes de este país, casos que parecen desafiar toda explicación y que pese al paso del tiempo siguen dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuestas. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios estadounidenses sin resolver. Recuerden que también pueden escuchar este y nuestros demás contenidos en su plataforma de podcast favorita, donde estamos como Mundo Creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy y aquí comenzamos. El exorcismo de Anna Eklund. En la historia de los exorcismos modernos, pocos casos han alcanzado tanta notoriedad como el de Anna Eklund, nombre con el que durante muchos años se protegió la identidad de una mujer que vivió por décadas bajo la espeluznante sombra de lo que la Iglesia consideró como un caso de posesión demoníaca completamente real: Emma Schmidt. Su historia comenzó en la adolescencia, cuando alrededor de los 14 años empezó a manifestar síntomas que sus familiares no supieron interpretar. Sentía repulsión ante objetos sagrados, sufría pensamientos intrusivos y perturbadores, y aseguraba que una fuerza invisible le impedía acercarse a las iglesias. Con el tiempo, sus ataques se volvieron más violentos, acompañados de blasfemias, cambios de voz y comportamientos cada vez más extraños. La explicación más repetida apuntaba a su propia familia. Se decía que su tía Mina, una mujer señalada como bruja en su comunidad, había envenenado su comida con hierbas malditas. Pero los rumores más oscuros iban todavía más lejos. Mina era también la amante de Jacob, el padre de Emma, un hombre que habría intentado abusar de su hija y que, al ser rechazado, la maldijo con la ayuda de su cómplice. Para los creyentes, esta fue la puerta de entrada para que fuerzas infernales se apoderaran de la joven, condenándola a una vida de tormento. En 1912, cuando Emma ya no podía controlar sus ataques, fue sometida a un primer exorcismo a cargo del padre Theophilus Riesinger, un sacerdote capuchino con experiencia en rituales de este tipo. Los documentos sobre aquella ocasión son escasos, pero se afirma que logró darle un respiro, aunque no definitivo. Con los años, las voces regresaron, junto con accesos de violencia incontrolable, visiones de pesadilla y un comportamiento que su entorno no podía atribuir a ninguna enfermedad conocida. Para 1928, la situación era insostenible. Riesinger fue llamado nuevamente, esta vez con el apoyo del párroco Joseph Steiger, quien facilitó un convento de monjas franciscanas en Earling, Iowa, como escenario para el ritual. Allí, el 18 de agosto, comenzó lo que sería un enfrentamiento espiritual que se prolongaría durante meses. Emma, ya de 46 años, fue llevada en secreto para proteger su identidad, y las monjas más fuertes fueron designadas para asistir al sacerdote. Los relatos de lo ocurrido superan cualquier ficción. Emma gritaba con voces múltiples, algunas graves y masculinas, otras agudas e infantiles. Escupía insultos en lenguas que jamás había aprendido, mientras su cuerpo se retorcía de formas imposibles. En ocasiones levitaba sobre la cama o se aferraba al marco de la puerta, como si una fuerza descomunal la impulsara. El hedor en la habitación era insoportable. Vómitos de sustancias extrañas, hinchazones repentinas en su rostro y un rechazo absoluto hacia cualquier cosa bendecida. Los demonios que supuestamente la poseían se presentaron con nombres claros: Belzebub, Judas Iscariote,
su padre Jacob y la tía Mina. Según los testigos, estas voces se alternaban para atacarla desde adentro, culpándola, maldiciendo a los presentes y proclamando su dominio sobre su cuerpo. La tensión en el convento fue tan grande que varias monjas pidieron ser trasladadas, incapaces de soportar lo que ocurría en esa celda. El exorcismo se desarrolló en 3 fases, la primera en agosto, otra en septiembre y la final en diciembre, que se extendió por 8 días consecutivos. La noche del 23 de diciembre, cuando Riesinger alzó la voz en el nombre de la Santísima Trinidad y de la Virgen María, Emma cayó sobre la cama gritando los nombres de quienes la atormentaban. Poco después, rompió en chillidos repitiendo una y otra vez la palabra infierno. El silencio que siguió fue roto únicamente por su propia voz, clara, serena, diciendo: «Jesús mío, misericordia, alabado sea Jesucristo». Para los presentes, ese fue el signo de la liberación. Emma sobrevivió, aunque los registros indican que en años posteriores tuvo episodios menores. Murió décadas más tarde, y su caso fue divulgado al público bajo el seudónimo de Anna Eklund. En 1935, el sacerdote Carl Vogel publicó un libro que relataba los detalles del ritual y que pronto circuló en varios idiomas. La revista Time retomó la historia en 1936, consolidándola como uno de los exorcismos más documentados del siglo XX. Con el tiempo, su caso trascendió lo religioso y se convirtió en referente cultural. Investigadores lo citaron como prueba de posesión demoníaca, mientras que otros lo interpretaron como un ejemplo de trauma psicológico leído bajo los dogmas de la época. Incluso inspiró a William Peter Blatty en la creación de El Exorcista, y recientemente volvió a la conversación con películas como Exorcismo, El Ritual, que dramatizan su historia. El exorcismo de Anna Eklund es hasta hoy un relato inquietante. Para unos, confirma la existencia del mal sobrenatural. Para otros, es la prueba de cómo el miedo y la fe pueden moldear realidades imposibles de comprender. Lo cierto es que en el convento de Erling ocurrió algo tan perturbador que todavía resuena, incluso después de casi un siglo. El incidente de Kecksburg. La tarde del 9 de diciembre de 1965, el cielo del noreste de Estados Unidos se iluminó con una bola de fuego que atravesó la atmósfera a toda velocidad. Testigos en al menos 6 estados e incluso en Canadá describieron un objeto incandescente que dejaba a su paso vibraciones, estruendos y en algunos casos pequeños incendios provocados por lo que parecía ser metal ardiendo. Lo que en un principio se interpretó como la caída de un meteorito terminó convirtiéndose en uno de los misterios más extraños de la ufología norteamericana, tanto que muchos lo bautizaron como el Roswell de Pensilvania. En el pequeño pueblo de Kecksburg, a unos 45 minutos de Pittsburgh, varios habitantes aseguraron haber visto cómo el objeto descendía hasta estrellarse en una zona boscosa cercana. Minutos después, una vibración recorrió el suelo y un fuerte golpe retumbó a lo lejos. Algunos vecinos corrieron hacia el lugar y, según sus testimonios, encontraron ahí algo que no parecía tener un origen natural. Describieron una cápsula metálica de color bronce, con forma de bellota, del tamaño de un Volkswagen. Esta estaba cubierta con símbolos que recordaban a jeroglíficos. Aquella visión parecía sacada de una pesadilla tecnológica que nadie podía entender. La sorpresa duró poco, pues pronto llegaron patrullas de la policía estatal y camiones del ejército que acordonaron la zona. Los civiles fueron obligados a retirarse y, de acuerdo con varios testigos, lo que siguió fue un operativo en toda regla. Soldados armados se internaron en el bosque y al poco tiempo un camión salió de ahí con algo voluminoso cubierto por lonas pesadas. Esa misma noche, la prensa local pasó de hablar de un objeto encontrado a declarar que la búsqueda no había arrojado nada. Lo que fuera que había caído en Kecksburg había desaparecido en cuestión de horas. Las explicaciones oficiales oscilaron entre un meteorito desintegrado y un satélite soviético. Décadas después, en el año 2005, la NASA afirmó que los fragmentos correspondían a una nave rusa, aunque admitió que los documentos que lo confirmaban se habían extraviado en los años 80.
Otros estudios contradijeron esa misma versión, pues la trayectoria no coincidía con la del Cosmos 96 ni con ningún otro objeto conocido en órbita. Para muchos, esta era una prueba de que la verdad estaba siendo enterrada junto con la evidencia. Mientras tanto, los vecinos nunca olvidaron lo que habían presenciado. El objeto había descendido con demasiada precisión como para ser una roca espacial. Otros apuntaban que las inscripciones eran señal de una tecnología ajena a la Tierra. Y no faltó quien relacionara todo esto con Die Glocke, la mítica campana nazi que, según ciertas teorías, habría desaparecido en los últimos días de guerra. El silencio oficial no hizo más que alimentar el mito. Investigadores como Leslie King llegaron a demandar a la NASA para obtener documentos, pero lo único que consiguieron fue descubrir contradicciones y huecos en todos los reportes. Con cada explicación ambigua, con cada archivo perdido, la sospecha solamente crecía. Había algo ahí que no querían revelar. Hoy, casi 6 décadas después, Kecksburg ha abrazado aquel episodio como parte de su identidad. En la entrada del pueblo se levanta la réplica del Space Acorn, el extraño objeto en forma de bellota que muchos aseguran haber visto. Cada año, durante el festival local, los habitantes celebran la historia que los marcó para siempre, entre puestos de feria, conferencias sobre ovnis y desfiles en honor a lo inexplicable. El misterio hoy sigue todavía abierto, y la única certeza es que esa noche de diciembre algo atravesó el cielo, cayó en los bosques de Pensilvania y fue retirado bajo un manto de silencio, y la verdad sobre qué era sigue oculta entre documentos perdidos, contradicciones oficiales y respuestas ambiguas, como si alguien todavía se negara a dejarla salir a la luz. El asesinato de Ken Rex McElroy. La mañana del 10 de julio de 1981, el silencio de Skidmore, un pequeño pueblo de Missouri, se rompió con el estruendo de decenas de disparos. En plena calle principal, un hombre cayó muerto dentro de su camioneta. Había recibido impactos en la cabeza y el cuello casi a quemarropa. Murió de forma inmediata. A su lado, su esposa gritaba desesperada, señalando hacia la multitud, convencida de haber visto a los responsables, pero nadie respondió. Más de 30 personas estaban ahí, mirando en silencio mientras la figura, que había dominado el pueblo con violencia y amenazas, yacía inmóvil, todavía aferrado al volante de su camioneta. Se trataba de Ken Rex McElroy. Para entender cómo se llegó a aquel momento, hay que retroceder décadas atrás. McElroy había nacido en 1934 en una familia numerosa y pobre, y dejó la escuela a los 15 años. Desde entonces se dedicó al crimen, primero como ladrón de ganado y cerdos, y después como un delincuente cada vez más violento. Fue acusado de incendios, asaltos, robos y hasta violaciones, pero nunca fue condenado. Esto debido principalmente a que, con el tiempo, había perfeccionado un método que sembraba el terror de los testigos. Vigilaba por las noches sus casas desde una camioneta, estacionándose frente a sus ventanas durante horas, mirando sin decir nada, hasta que el miedo hacía que todos callaran. La justicia nunca lo alcanzó, porque quienes podían acusarlo estaban demasiado asustados para hacerlo. Su vida personal era igual de oscura. Tuvo más de 10 hijos, pero la relación más conocida fue con Trena McLeod, a quien conoció cuando ella tenía apenas 12 años. La dejó embarazada a los 14. Se casó con ella para evitar un juicio por violación y la mantuvo bajo un control absoluto, como al resto del pueblo. Ken Rex McElroy no era un simple criminal, era un depredador que imponía su voluntad con amenazas y disparos, un hombre que parecía alimentarse del miedo ajeno. En 1980, una situación insignificante encendió la mecha. Una de sus hijas fue sorprendida robando una barra de chocolate en la tienda de los Bowenkamp, un matrimonio de ancianos muy querido en la comunidad. Lo que pudo resolverse con una disculpa se convirtió en una guerra personal. McElroy acosó a la familia durante semanas hasta que un día disparó contra Ernest Bowenkamp y le destrozó el cuello. El anciano sobrevivió y por primera vez en años parecía que habría justicia, pues McElroy fue condenado. Sin embargo, pronto quedó en libertad bajo fianza gracias a su abogado,
y volvió a las calles con más rabia que nunca. Fue en ese punto cuando el miedo en Skidmore se transformó en desesperación. Todos sabían que era cuestión de tiempo antes de que atacara de nuevo. Buscaron apoyo en las autoridades, pidieron protección, escribieron cartas, pero nada cambió. Y entonces, aquel 10 de julio, comprendieron que no habría más oportunidades. Ese día, McElroy salió de la taberna D&G, su lugar habitual, con un paquete de cervezas en la mano, y subió con tranquilidad a su camioneta. Encendió el motor, como si nada pudiera pasarle, convencido de que el miedo que siempre había impuesto lo protegería una vez más. Fue entonces cuando el cerco se cerró a su alrededor. Decenas de vecinos comenzaron a salir del bar, caminando en silencio hasta ocupar toda la calle. Nadie habló, nadie gritó. Solo hubo un instante de tensión absoluta que terminó cuando el primer disparo quebró el silencio. El parabrisas se astilló, el motor rugió en falso y de inmediato, una ráfaga de balas retumbó en todo el pueblo. El cuerpo de McElroy se sacudió con cada impacto, mientras Trena intentaba cubrirlo. Y en cuestión de segundos, el hombre que parecía intocable estaba muerto frente a todos. Cuando la policía llegó, encontró casquillos de 2 armas distintas y más de 30 testigos que repetían la misma frase. No habían visto nada. Nunca hubo arrestos, ni culpables ni juicios. El caso se cerró como si McElroy hubiera muerto a manos de personas desconocidas, y así quedó registrado en los archivos oficiales. Ese fue el final de Ken Rex McElroy, un hombre que convirtió a todo un pueblo en su presa y que terminó cayendo bajo un pacto de silencio, tan impenetrable como el miedo que él mismo sembró. Skidmore no volvió a sufrir bajo su sombra, pero a cambio quedó marcado para siempre, convirtiendo a todo el pueblo en cómplice de un crimen, presenciado por todos, del que nadie habló jamás. Por cierto, si disfrutas de este tipo de contenido, te recordamos que ya puedes escuchar Catastrófico, nuestro nuevo podcast exclusivo de Podimo. Ahí hablamos de las tragedias más impactantes de la historia como nunca antes, y además lo hacemos sin censura. Estrenamos un nuevo episodio cada lunes y puedes unirte fácilmente desde el enlace que está en la descripción y en el comentario fijado, así como en todas nuestras redes sociales. Los Blobs de Oakville. En la madrugada del 7 de agosto de 1994, los habitantes de Oakville, un pequeño pueblo del estado de Washington, despertaron con una lluvia muy extraña. No eran gotas de agua lo que caía sobre techos, patios y carreteras, sino una especie de grumos transparentes, fríos, blandos, que al tocarlos se deshacían como si estuvieran hechos de gelatina. En cuestión de horas, esta sustancia ya había cubierto un área de más de 50 kilómetros cuadrados. El oficial David Lacey patrullaba a esa hora junto con un amigo cuando la tormenta comenzó. Encendió los limpiaparabrisas de su patrulla pensando que era una lluvia cualquiera, pero en lugar de despejar el cristal, la sustancia se esparció como una pasta viscosa que pronto le dejó la vista bloqueada. Obligado a detenerse en una gasolinera, se colocó guantes y retiró a mano parte de aquel material, describiéndolo después como una jalea sin olor, blanda y resbaladiza, idéntica a sostener un puñado de gelatina. Horas más tarde, cuando el cielo ya estaba quieto, una vecina llamada Dottie Hearn salió al patio de su casa. Sobre la leña creyó ver restos de granizo, pero al tocar uno de los grumos, se encontró con esta misma textura extraña. Era algo que no encajaba con ninguna forma de lluvia que ella hubiera conocido en toda su vida. El desconcierto se transformó pronto en una preocupación, y es que esa misma tarde varios vecinos comenzaron a enfermarse. Había síntomas de mareo, visión borrosa, dificultades para respirar, náuseas intensas y una debilidad que los obligaba a guardar cama. El propio Lacey cayó enfermo, doblado por los vómitos y la falta de aire. Dottie se desplomó en el baño, y su hija Sonny Barcliffe tuvo que llevarla al hospital, donde los médicos la retuvieron varios días con un diagnóstico de infección en el oído.
Con el paso de las semanas, decenas de residentes describieron un mismo cuadro gripal que se prolongaba durante meses, mientras algunos animales domésticos que habían lamido o habían ingerido la sustancia empezaban a aparecer muertos en los patios y las granjas, aunque ninguno de los cuerpos fue recogido para un análisis. Y cuando parecía que todo ya había terminado, esta gelatina volvió a caer, 5 veces más a lo largo de 3 semanas. Siempre en la misma zona y siempre con la misma textura pastosa que se volvía papilla al presionarla. No tenía olor y además dejaba atrás de sí un rastro de enfermedad y muerte. Sonny Barcliffe, la hija de Dottie, intuyó desde el primer momento que esa sustancia y la enfermedad de su madre estaban conectadas, por lo que recolectó un poco en un frasco y lo llevó al hospital local. El análisis inicial dejó a los técnicos desconcertados. Aseguraron que estaba compuesto por células muy parecidas a los glóbulos blancos humanos, aunque sin núcleo, lo que hacía imposible clasificarlas. Incapaces de dar más respuestas, enviaron el material al Departamento de Salud del estado de Washington, y ahí el microbiólogo Mike McDowell estudió la muestra y descubrió 2 tipos de bacterias. Una de ellas, Enterobacter cloacae, común en el sistema digestivo humano, y la otra, Pseudomonas fluorescens, presente en suelos y agua. Para algunos, esto podía significar que los blobs eran de origen biológico, quizá restos de algún organismo, pero otros, en cambio, se aferraban a la teoría de que se trataba de desechos humanos arrojados desde un avión. Sin embargo, esta hipótesis, la más macabra de todas, fue descartada bastante rápido, pues el material que cae de las aeronaves suele estar teñido de azul, químicamente tratado y congelado, nada parecido a la sustancia blanda y transparente que había cubierto Oakville. Lo más inquietante fue lo que ocurrió después. Según McDowell, cuando regresó al laboratorio para continuar con las pruebas, la muestra había desaparecido sin dejar rastro, y al preguntar qué es lo que había pasado, solamente recibió una respuesta de sus superiores: "Do not ask", no hagas preguntas. Un año más tarde, Sonny llevó otra porción congelada de esta sustancia al Amtes Laboratories, un centro privado. El microbiólogo Tim Davis afirmó que, bajo el microscopio, había encontrado células eucariotas, es decir, con núcleo, el tipo de células presentes en la mayoría de los organismos vivos. Y así, la conclusión se volvió tan extraña como perturbadora. Los blobs estaban, o habían estado, vivos. Con esta nueva información, las teorías no tardaron en multiplicarse. Muchos habitantes estaban convencidos de que el ejército tenía algo que ver, pues justo en esas semanas, la Armada había estado realizando ejercicios de bombardeo sobre el Pacífico, a unos 80 kilómetros de Oakville. Una de las hipótesis más populares señalaba que las explosiones habían pulverizado bancos de medusas, esparciendo sus restos hacia las nubes, desde donde terminaron cayendo sobre el pueblo. Pero otros iban más lejos, sospechaban de pruebas biológicas intencionales, experimentos secretos realizados sobre una comunidad pequeña y aislada. El ejército negó cualquier responsabilidad, aunque varios residentes afirmaron haber visto aviones militares sobrevolando la zona poco antes de la lluvia. También hubo intentos de explicar el fenómeno con hipótesis más antiguas, pues desde la Edad Media ya existían relatos sobre una sustancia gelatinosa conocida como Star Jelly o gelatina estelar, asociada con meteoritos o lluvias extrañas. En algunos casos se había comprobado que se trataba de huevos de anfibios, algas o polímeros que absorben agua. Sin embargo, nunca se había documentado algo tan persistente y dañino como lo que ocurrió en Oakville. Y así, el fenómeno no se volvió a repetir jamás. Ninguna de las explicaciones, ni de aviones, ni de medusas, ni de experimentos militares, ha logrado resolver este enigma. Lo único que quedó fueron testimonios, sospechas y un silencio bastante incómodo de las autoridades. Casi 3 décadas después, lo único que queda claro es que algo cayó en el cielo de Oakville, algo que enfermó a la gente, mató animales y desapareció de los laboratorios sin dejar rastro. Y desde entonces, la pregunta sigue abierta, tan espesa y opaca como los grumos que una madrugada de 1994 convirtieron la lluvia en un misterio imposible de explicar. El misterio de Cash Landrum. A finales de 1980,
Texas fue escenario de un incidente que aún hoy divide opiniones entre creyentes, escépticos y especialistas en fenómenos aéreos. Se trata del caso Cash Landrum, uno de los encuentros más extraños e inquietantes en la historia de los supuestos avistamientos de ovnis, no solo por lo que se vio aquella noche, sino por las graves consecuencias que dejó en los testigos. El 29 de diciembre de ese año, Betty Cash, de 51 años, conducía por una carretera rural al norte de Houston en compañía de su amiga Vicky Landrum y el nieto de esta, Colby, de apenas 7 años. Lo que comenzó como un regreso tranquilo a casa terminó en un episodio que marcaría sus vidas para siempre. Los tres notaron primero una luz intensa filtrándose entre los árboles. Al principio pensaron que era un avión descendiendo hacia el aeropuerto de Houston, pero en cuestión de minutos se transformó en un objeto gigantesco que flotaba a la altura de las copas de los pinos. Según su descripción, tenía forma de diamante truncado, rodeado de luces azules y con llamas que salían de su base. Cada vez que el fuego se apagaba, descendía lentamente, y cuando estallaba de nuevo, volvía a elevarse. El calor era tan sofocante que atravesaba el parabrisas y hacía que el metal del auto quemara al tacto. Betty salió del vehículo para observarlo mejor y quedó paralizada por la intensidad de la radiación. Vicky, más asustada, volvió al coche para consolar a Colby, que lloraba creyendo que aquello era una señal divina. «Es Jesús, no nos hará daño», le repetía su abuela. Al intentar regresar al asiento del conductor, Betty apenas pudo abrir la puerta. La manija estaba ardiendo. Vicky, al apoyarse en el tablero, dejó marcado en el vinilo un hundimiento que, según se afirma, permaneció visible semanas después. De repente, el objeto comenzó a elevarse y en ese momento, una flotilla de helicópteros irrumpió en el cielo nocturno. Entre 20 y 23 aparatos de doble rotor, identificados después por los testigos como CH-47 Chinook, rodearon al artefacto y lo escoltaron hasta perderse en la distancia. Algunos habitantes de la zona, incluido un oficial de policía y su esposa, confirmaron haber visto la formación de helicópteros esa misma noche. El encuentro duró unos 20 minutos. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Horas después, los tres comenzaron a sentirse enfermos. Colby despertó con fiebre y vómitos. Vicky sufrió náuseas y una extraña sensación de quemadura en la piel. Betty fue la más afectada. Su temperatura se disparó, aparecieron ampollas en su rostro y manos, y su cuerpo comenzó a debilitarse hasta que quedó postrada. El 3 de enero fue hospitalizada con un cuadro que sus médicos describieron como radiación aguda. Pasó 6 semanas internada, perdió más de la mitad de su cabello y partes de piel, y jamás volvió a recuperar del todo la salud. Vicky y Colby también desarrollaron síntomas, aunque en menor medida: debilidad, lesiones cutáneas, pérdida parcial de cabello y, en el caso de Vicky, problemas de visión que derivaron en cataratas. Durante los años siguientes, Betty recibió tratamiento constante contra el cáncer y otras complicaciones relacionadas. Cuando investigadores civiles acudieron al sitio, hallaron un área del asfalto con señales de quemaduras. Poco tiempo después, ese tramo fue arrancado y reemplazado por nuevo pavimento, transportado en camiones sin distintivos, lo que alimentó aún más las sospechas de encubrimiento. La presión mediática llevó a que las víctimas buscaran apoyo legal. Se reunieron en la base aérea de Bergstrom con oficiales de la Fuerza Aérea, quienes escucharon sus declaraciones durante horas. En la sala había un mapa en el que, según ellas, estaba señalado el punto exacto del avistamiento. Aún así, los militares negaron cualquier operación en esa fecha y les indicaron que podían presentar una demanda formal. Betty y Vicky lo hicieron, exigiendo $20 millones al gobierno de los Estados Unidos. Pero el caso fue desestimado en 1986 por falta de pruebas que vincularan a los helicópteros con el ejército. Con el tiempo, aparecieron toda clase de hipótesis. Para algunos investigadores del fenómeno ovni, se trataba de un experimento militar fallido, quizá un prototipo de nave impulsada por energía nuclear que liberó radiación sin control. Otros sostienen que fue un objeto de origen desconocido, escoltado por helicópteros oficiales.
En el extremo más escéptico, se sugirió que pudo tratarse de una ilusión óptica combinada con enfermedades previas de las testigos, aunque los informes médicos sobre las quemaduras y la pérdida de cabello de Betty contradicen esa visión simplista. Incluso en foros y debates actuales, muchos han intentado dar explicaciones técnicas. Algunos comparan el fenómeno con antiguos proyectos de propulsión nuclear aérea que el ejército estadounidense investigó en la Guerra Fría, algo así como un Chernóbil volador. Otros descartan esta idea, señalando que un accidente de esa magnitud habría dejado rastros radiactivos imposibles de ocultar. Lo cierto es que ni la demanda, ni las investigaciones independientes, ni los supuestos testimonios de militares han podido esclarecer qué ocurrió realmente aquella noche. Betty Cash murió en 1998, exactamente 18 años después del encuentro. Vicky Landrum falleció en 2007. Colby aún vive y mantiene viva la esperanza de que algún día alguien explique qué fue lo que los marcó de por vida. El caso Cash Landrum permanece abierto, un expediente donde se mezclan dolor físico, sospechas de conspiración y la sensación de que, en medio de la carretera, 3 personas quedaron expuestas a algo que nunca debió estar ahí. El asesinato de Mary Pinchot Meyer. El 12 de octubre de 1964, Mary Pinchot Meyer, una pintora reconocida en los círculos artísticos de Georgetown y exesposa de un alto oficial de la CIA, salió de su estudio para dar un paseo por el sendero del canal Chesapeake en Ohio. Minutos después, estaba muerta con 2 disparos precisos, uno en la cabeza y otro en la espalda. Lo que en apariencia pudo ser un ataque aleatorio, pronto se convirtió en uno de los crímenes más enigmáticos de la capital estadounidense, pues la vida de Mary estaba entrelazada con algunas de las figuras más influyentes de ese país. Mary había nacido en una familia acomodada e intelectual. Su padre, Amos Pinchot, fue un abogado progresista de gran prestigio, y su madre Ruth, una periodista de ideas liberales. Su hermana Toni estaba casada con Ben Bradley, un futuro director del Washington Post, lo que colocaba a Mary en el corazón de la élite política y mediática de la época. Para 1945 se casó con Kurt Meyer, un héroe de guerra que pronto se convirtió en uno de los hombres de confianza de la CIA. La pareja tuvo 3 hijos, pero la muerte del mayor en un accidente y las crecientes tensiones con la vida secreta de Kurt terminaron en un divorcio que se concretó en 1958. Tras esta separación, Mary decidió reconstruir su vida. Volvió a pintar con intensidad, se movió entre artistas de vanguardia y al mismo tiempo se acercó a la familia Kennedy. Con John F. Kennedy, a quien conocía desde la juventud, comenzó una relación íntima que, según varios testimonios, no fue pasajera. Con él compartía discusiones sobre política y también momentos personales que más tarde alimentarían la leyenda de un romance que se había mantenido oculto a la opinión pública. El día del asesinato, Mary vestía ropa cómoda para caminar. Testigos escucharon gritos de auxilio seguidos de 2 disparos. Un mecánico llamado Henry Wiggins, que trabajaba en un coche muy cerca del canal, aseguró haber visto a un hombre afroamericano con chaqueta clara y gorra oscura inclinado sobre el cuerpo de la mujer. La policía arrestó a un sospechoso no muy lejos de ahí, Raymond Crump Jr., un obrero de 25 años que presentaba la ropa mojada y rasgada. La investigación, sin embargo, estuvo plagada de inconsistencias. El arma nunca apareció, no había sangre en la ropa de Crump y la descripción física del atacante no coincidía con él. Aún así, el hombre fue llevado a juicio. Su abogada, Dobie Johnson Roundtree, denunció el sesgo racial detrás de esta acusación y evidenció la falta de pruebas. Crump fue absuelto en 1965 y el caso quedó oficialmente sin resolver. Si la figura de Mary ya despertaba interés por sí misma, lo que ocurrió tras su muerte multiplicó estas sospechas. Su hermana Toni y su cuñado Ben Bradley encontraron en el estudio de la artista a James Angleton, jefe de contrainteligencia de la CIA y amigo cercano de Kurt Meyer. Angleton estaba forzando la entrada para recuperar un diario personal que, según se supo después, contenía reflexiones íntimas, apuntes artísticos y posibles detalles de su relación con Kennedy. El cuaderno fue entregado a Angleton y, de acuerdo con los Bradley, destruido en la sede de la CIA.
Décadas más tarde, el propio Ben Bradley confirmaría el episodio en sus memorias, alimentando la idea de un encubrimiento deliberado. Con el tiempo aparecieron más piezas que daban a la tragedia un aire de conspiración. El psicólogo Timothy Leary, figura central del movimiento psicodélico, aseguró que Mary lo había visitado para aprender a dirigir sesiones con LSD, convencida de que estas experiencias podían abrir la mente de líderes políticos hacia la paz. Según él, tras la muerte de John F. Kennedy, Mary temía por su seguridad y le confesó que había fuerzas que no permitirían ciertos cambios. Estas afirmaciones fueron cuestionadas incluso por sus propios biógrafos, pero nunca dejaron de alimentar este misterio. Para algunos investigadores, todos estos elementos encajaban con la teoría de que Mary fue silenciada por saber demasiado. Su cercanía con el presidente, su acceso al círculo de la CIA a través de Kurt Meyer y su postura crítica frente a la guerra habrían hecho de ella un blanco incómodo en un momento en que la versión oficial sobre el asesinato de Kennedy apenas comenzaba a asentarse con la publicación del informe Warren. Otros, en cambio, sostienen que el crimen fue simplemente un ataque violento y aleatorio y que la absolución de Crump no significa que fuera inocente. Mary Meyer fue enterrada el día en que habría cumplido 44 años. Nunca se encontró al asesino, nunca se recuperó el arma, y lo único que permanece es la certeza incómoda de que alguien quiso que esta mujer dejara de hablar, y lo consiguió. Los Smiley Face Killers. En Estados Unidos, cada invierno se repite una escena que, a simple vista, parece una trágica coincidencia. Jóvenes universitarios, casi siempre hombres blancos, atléticos y con buenos promedios, desaparecen después de una noche de fiesta. Sus cuerpos aparecen días o semanas más tarde en ríos, lagos o estanques cercanos, y las autoridades concluyen que se trató de accidentes relacionados con el alcohol. Sin embargo, detrás de esas muertes existe un patrón tan inquietante que muchos se niegan a creer que sea casualidad. A ese patrón se le conoce como la teoría de los Smiley Face Killers. Todo comenzó a finales de los 90, cuando dos detectives retirados de Nueva York, Kevin Gannon y Anthony Duarte, empezaron a notar similitudes entre casos ocurridos en distintos estados del país. Con el tiempo, se unió a ellos el criminólogo Lee Gilbertson, y juntos propusieron una hipótesis tan perturbadora como polémica, que docenas de estos jóvenes no murieron por accidente, sino que fueron víctimas de una red de asesinos que actúa de forma organizada, secuestrándolos, asesinándolos y arrojando sus cuerpos al agua para borrar pruebas. Lo que le dio nombre a la teoría fue un detalle macabro. En al menos una docena de escenas se encontraron grafitis con un rostro sonriente pintados cerca del lugar donde apareció un cuerpo. Para los detectives, ese símbolo era la firma burlona de los responsables. Para la policía, en cambio, no era más que una coincidencia, una figura común en el vandalismo urbano. Pero más allá del graffiti, lo que alimentó la sospecha fueron las inconsistencias en varios de los casos. Uno de los más citados es el de Patrick McNeil, un estudiante de 21 años que en febrero de 1997 salió de un bar en Manhattan y desapareció. Su cuerpo fue hallado 2 meses después en el East River, 12 millas lejos del lugar donde fue visto por última vez. Patrick flotaba boca arriba, algo raro en un ahogado, y presentaba marcas en el cuello que sugerían estrangulamiento. Además, los forenses notaron que su cuerpo no parecía haber estado en el agua durante todo ese tiempo, sino apenas unos días. Años después, investigadores privados concluyeron que Patrick había sido retenido en algún sitio, asesinado y luego arrojado al río. El caso de Chris Jenkins en Minneapolis también contradice la explicación oficial. En Halloween de 2002, Chris fue expulsado de un bar, mientras todavía llevaba puesto un disfraz de nativo americano. 4 meses más tarde apareció en el río Mississippi, con los brazos cruzados sobre el pecho y el traje intacto, como si alguien lo hubiera acomodado de esa manera. Al principio se declaró un ahogamiento accidental, pero en 2006 el caso se reabrió y finalmente fue catalogado como homicidio. Otro ejemplo es Todd Gabe, de 22 años, desaparecido tras una fiesta en Michigan en 2005. Semanas después,
su cuerpo apareció flotando en posición erguida, con la cabeza y los hombros fuera del agua, como si estuviera de pie, esperando a ser encontrado. El lugar había sido registrado varias veces sin resultados, lo que alimentó la teoría de que Todd fue asesinado en otro sitio y colocado allí después. En 2006, Lucas Homan desapareció durante el Oktoberfest en La Crosse, Wisconsin. 3 días más tarde, su cuerpo apareció en el Mississippi. Un análisis independiente determinó que solo había estado en el agua unas horas, no los 2 días que calculó la policía. Además, presentaba marcas que parecían huellas de una bota en la frente. Cerca del lugar, otra vez, alguien pintó una cara sonriente. Más recientes son los casos de Dakota James y Tommy Booth. Dakota, de 23 años, fue visto por última vez en 2017 caminando hacia su apartamento en Pittsburgh. 40 días más tarde, apareció en el río Ohio, sin señales de haber estado tanto tiempo sumergido. En 2018, Tommy asistió a la fiesta de cumpleaños de un amigo en Pensilvania. Las cámaras lo registraron entrando al bar, pero nunca saliendo. 2 semanas después apareció muerto en un arroyo detrás del lugar, rodeado de ramas colocadas de manera extraña. A unos metros, un grafiti de una sonrisa parecía observarlo todo. Y no son los únicos. Zachary Marr, Matthew Genovese, Anthony Urena, Henry McCabe y decenas más completan una lista que, según los detectives, supera los 40 casos en distintos estados. Muchos cuerpos aparecieron en zonas ya revisadas, algunos sin agua en los pulmones, es decir, no se ahogaron, y otros con rastros de drogas como GHB, la llamada droga de la violación, en su organismo. Los defensores de la teoría creen que los jóvenes fueron secuestrados, retenidos durante días o semanas, drogados, torturados psicológicamente y finalmente asesinados. Después, sus cuerpos eran colocados en el agua para simular un accidente. El rostro sonriente sería una forma de burla, un mensaje dirigido a las familias y a las autoridades. El FBI, sin embargo, ha sido claro: no hay pruebas de que exista un grupo de asesinos. En un comunicado oficial en 2008, la agencia afirmó que la gran mayoría de estos incidentes parecen ser ahogamientos relacionados con el consumo de alcohol. Para muchos expertos, el patrón es ilusorio. Estudiantes ebrios que, en ciudades frías y atravesadas por ríos, terminan cayendo al agua. El resto serían simples coincidencias amplificadas por la imaginación y el miedo. Criminólogos como Pat Brown señalan que los grafitis no prueban nada. Una cara sonriente es uno de los símbolos más comunes, y si uno busca lo suficiente, siempre encontrará uno cerca. Otros recuerdan que los supuestos asesinatos simultáneos en distintos estados son incompatibles con la logística de un solo grupo o individuo, pero las familias de las víctimas no están convencidas. Muchas insisten en que sus hijos no estaban tan ebrios como se dijo, que eran buenos nadadores, y que los cuerpos no mostraban signos consistentes con un ahogamiento. Algunas incluso han financiado investigaciones privadas que en ocasiones han encontrado indicios inquietantes, aunque nunca pruebas concluyentes. Con el tiempo, la teoría de los Smiley Face Killers se convirtió en un fenómeno cultural. Ha sido objeto de documentales, libros, artículos y hasta películas de terror. Para algunos, es la prueba de que existe una conspiración macabra que opera en las sombras. Para otros, un ejemplo de cómo la necesidad de encontrar sentido en la tragedia puede transformar accidentes en historias de asesinos invisibles. Lo cierto es que más allá de las teorías, los hechos persisten. Decenas de jóvenes han muerto en circunstancias extrañas, y muchas de esas familias aún esperan respuestas convincentes. Tal vez fueron accidentes, tal vez coincidencias, o tal vez algo mucho más oscuro. Hoy, a más de 2 décadas de los primeros casos, este caso sigue siendo un misterio. Y mientras nadie logre probar lo contrario, la sonrisa dibujada en un muro seguirá recordando que, a veces, la línea entre un accidente y un crimen es tan delgada como un trazo de pintura en la pared. Gracias por suscribirte, dejar tu like y seguirnos en redes sociales. Esperamos que hayas disfrutado de estos misterios. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler
Nos vemos después.